Buenos días, Chumash para el día miércoles. Parashat Beha'alotecha. Estamos en el capítulo 9, versículo 15. Aquí la Torah va a cambiar el enfoque de aquí en adelante del libro. Vamos a hablar acerca del tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Pero antes de centrarse en la crónica de los viajes del pueblo por el desierto, la Torah describe cómo se levantaba el campamento y cómo acampaba. Ya sabemos que tenían su formación, que eso ya lo vimos, 3 tribus en cada dirección. En el centro eran las familias de los Leviim y Moshe, Aarón y sus hijos. ¿Cómo funcionaba para viajar y para acampar? Y eso es lo que dice la Torah a continuación. Uviyom hakim et hamishkan, kisa ha'anan et hamishkan le'oel ha'idut. Uvaerev yiyeh al hamishkan kemare esh ad boker. Eso ya sabemos de antes, que en el día que se erigió el Mishkan, el tabernáculo, ¿cuándo fue eso? Primero de Nisan del año 2449. Entonces vimos ahí que la nube cubrió el tabernáculo, que oficiara de tienda para las tablas del testimonio, y al anochecer hubo una apariencia de fuego sobre el Mishkan, que permanecía hasta la mañana. Entonces, durante el día, ya lo vimos antes, ¿no? Había la nube encima del Mishkan, o sea, encima de este campamento aquí en el centro, había una nube, y durante el día había como algo que parecía como un fuego. Y eso era un día normal en el desierto, un milagro, literalmente como algo milagroso. La presencia de Hashem de esa forma. Entonces, Kein yihye tamid he'anan yichasenu umare esh laila. Y así era siempre. La nube la cubría de día y había una apariencia de fuego por la noche. Con esa introducción vamos a entender cómo funcionaban los viajes. Dice, Ulefi he'alot he'anan me'al ha'ohel. Cada vez que Dios decidía que era tiempo de viajar, la nube se apartaba de encima de la tienda del encuentro, replegándose sobre sí misma, y luego se extendía por sobre el campamento de la tribu de Judá, la cual marchaba al frente del pueblo en sus viajes, como dijimos antes. En otras palabras, aquí estaba la nube durante un día normal, y cuando era momento de viajar, la nube como que se doblaba y iba aquí hacia el este, que eso es el campamento de Yehudá, que eso es en el este. Entonces viajaban, era indicación que era hora de viajar. Entonces, ואחריכן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכן שם הענן, שם יחנו בני ישראל. Entonces dice, en el lugar donde la nube se detenía,
se sabía que ahí había que acampar. Y como vamos a ver, cuando eso ocurría, los Kohanim hacían sonar las trompetas y Moshe proclamaba: levántate, Eterno, que se dispersen tus enemigos y quienes te odian huyan de ti. Como la Torá mismo va a decir ahora. Tras esto, dice, la nube recobraba su forma de columna y guiaba al pueblo en su recorrido. Y cuando Hashem decidía que era hora de acampar, la nube se curvaba por sobre el tribu de Judá en forma de cabaña. Eso era la señal que indicaba de que deben acampar en el lugar donde se había asentado la nube. Una vez que el pueblo judío había acampado, Moshe Rabbeinu decía: reposa, Eterno, entre las miriadas y los millares de Israel, y la nube volvía a cernirse sobre la tienda del encuentro. Algo increíble, verdaderamente increíble. Literalmente había una visual como Hashem dirigía al pueblo, decía exactamente dónde había que ir y dónde había que acampar. Y de cierta manera, Hashem nos dice a todos lo que tenemos que hacer. Solo que no tenemos ese visual tan claro, pero si uno entiende el concepto de Hashgacha Pratit, la providencia divina particular, y presta atención a los acontecimientos de su vida, a las oportunidades, también podemos ver cómo Hashem nos está guiando en cada paso de nuestra vida. Al pi Hashem yiseu bnei Yisrael, ve al pi Hashem yachanu. Kol yemei asher yishkon ha'anan al mishkan yachanu. Así dice que al pi Hashem, si por la boca de Hashem viajaban, y por la dirección y la boca o requerimiento de Hashem acampaban. Mientras la nube cernía sobre el tabernáculo, ellos permanecían asentados. Uveharich ha'anan al hamishkan yamim rabim, vishamru bnei Yisrael et mishmeret Hashem velo yisau. Cada vez que la nube se detenía sobre el Mishkan por muchos días, entonces se quedaban ahí y no viajaban. V'yesh asher yihiyeh ha'anan yamim mispar la-Mishkan, al pi Hashem yachanu v'al pi Hashem yisau. A veces la nube estaba varios días sobre el Mishkan. También en ese caso, según lo que Hashem decía, así eran los acampamientos. V'yesh asher yiyeh ha'anan me'erev ad boker, v'na'ala ha'anan b'boker v'nasau, o yomam v'layla na'ale ha'anan v'nasau. A veces la nube se quedaba desde el anochecer hasta la mañana, y cuando la nube partía de encima del Mishkan para desplegarse en la mañana sobre el campamento de la tribu de Yehudá, como explicamos antes, viajaban. En otras ocasiones, durante un día y una noche, y cada vez que se partía, ellos viajaban. O yomayim, o chodesh, o yamim, beha'arich ha'anan al mishkan lishkon alav yachanu b'nei Yisrael, velo yisau uvehe'alato yisau. Fuera por días, un mes o un año que la nube mantuviera flotando sobre el Mishkan, acampaban y no viajaban. Y cuando partía, entonces viajaban. La Torah está repitiendo la misma idea
varias veces, pero en resumen, lo que vemos aquí es que no había un patrón. No es que sabían de que vamos a quedar un mes aquí o 2 meses. A veces era un solo día, a veces eran años. Y lo increíble de esto es que independientemente si fuera un año o si fuera un día, tenían que desmontar completamente el Mishkan, según todas las familias y clanes de los Leviim, y tenían que viajar ese día, y cuando llegaban donde Hashem indicaba, tenían que volver a montar todo. A veces en la vida nosotros tenemos la actitud, voy a estar aquí solamente un ratito, entonces hoy no importa, no voy a rezar, o no voy a hacer tal cosa, o no voy a considerar el día de hoy como completo. Y lo que aprendemos de aquí es que todos los días, no importa dónde estés y en qué condición estés, tienen que ser días completos y hacer todo el servicio que corresponde a ese día. Al pi Hashem yachanu, ועל פי השם יישאו את משמרת השם שמרו, al pi Hashem biyad Moshe. Al requerimiento de Hashem acampaban, y al requerimiento de Hashem viajaban. Ellos custodiaban la carga de Hashem viajando y acampando conforme a la palabra de Hashem, tal como expresaban los movimientos de la nube que se movía tanto por su orden como por palabras de Moshe, según como hemos descrito. O sea, aunque obviamente Hashem era lo que indicaba, pero como dijimos antes, que Moshe siempre en ese momento decía una frase, que Kuma Hashem viafutzu aiveja, que se levanta, que se dispersan sus enemigos, y cuando llegaba uvenujo, y cuando llegaban a acampar, decía, ve y reposa de nuevo entre las miriadas y millares del pueblo judío. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora la Torá se dedica a explicarnos acerca de unas trompetas. Y estas trompetas, era una forma de comunicación, una forma de saber qué había que hacer. Hoy en día tenemos muchas diferentes formas de comunicar con el público, pero ¿cómo se comunica lo que hay que hacer a millones de personas sin ninguna tecnología? Ya vamos a ver. Entonces, ellos tenían que aprender los diferentes sonidos para saber, o sea, qué había que hacer. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe leimor, y Hashem habló a Moshe diciendo, Asei lecha shtei chatzotzerot kesef, miksha ta'aseh otam, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. Hazte 2 trompetas de plata, dado que eres el rey del pueblo, y es propio de un rey convocar al pueblo y anunciar órdenes por medio del son de trompetas. Ahora bien, como tu reinado sobre el pueblo no tendrá, otro ejemplo en ningún otro rey que gobierna en el futuro, estas trompetas serán utilizados solamente por ti. Entonces, para su fabricación has de gastar de tu propio dinero, Hashem le dijo a Moshe. Las harás a partir de un bloque de plata batido de modo tal de darles forma. Harás uso de ellas para convocar a la comunidad cuando deseas hablarle y para anunciar la salida de las divisiones. V'taku bahen v'noadu elecha
Kol ha'edah el petach ohel moed. Cuando indiques a los Kohanim que soplen en ambas un tequía, que es un toque largo, entonces la comunidad entera se congregará ante ti en la entrada del patio de la tienda del encuentro. Entonces cuando escuchaban ambas trompetas sonando una tequía, sabían que había que dirigirse hacia la tienda del encuentro. Después dice, Ve'im be'achat yitkahu, ve'na'adu eilecha nesiim rashei alfei Israel. Si soplan un tequía o un toque largo, pero solamente con una de ellas, entonces los príncipes, los líderes del pueblo judío se congregarán ante ti en la entrada al patio de la tienda del encuentro. Utekatem teruah venasu amachanot hachonim keidma. Cuando hagas que los Kohanim toquen en ambas trompetas un tequía, que es el toque largo, seguido de un teruah, que es una serie de sones cortos, y después otro tequía, que es otro largo, emprenderán la marcha las divisiones acampadas al este. Utekatem teruah shenit venaseu amachanot achonim teimana teruah yitkeu lemasehem. Cuando hagas que los Kohanim toquen en ambas trompetas la misma señal, que es un tequía, seguido, que es el toque largo, seguido por un teruah, que es corto, y otro tequía, que es largo, por segunda vez viajarán las divisiones acampadas al sur. Por tanto, soplarán un teruah enmarcado por 2 toques de tequía para comenzar sus viajes. Obviamente el pueblo tenía que aprender todos estos sonidos para saber qué había que hacer. O vehakhil et hakahal titkeu velo tario. Mas para congregar la comunidad soplarán en las 2 trompetas un tequía, pero no un teruah, solamente el largo y no el corto. 2 trompetas. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות והיה לכם לחוקת עולם לדורותיכם. Son los descendientes de Aarón, los Kohanim, quienes tocarán las trompetas, aunque solo tú, Moshe, puedes hacer uso de estas 2 trompetas en particular. Dile al pueblo que la presente institución de toque de trompetas será un estatuto que deberá cumplir no solo en el desierto, sino por todos los tiempos, por todas sus generaciones, y ejecutar por medio de otras trompetas. Las trompetas sonarán con los siguientes fines. En otras palabras, esas trompetas eran solamente para el uso de Moshe. Cuando él murió desapareció una Sí. trompeta. Pero la idea de las trompetas debería seguir, es un chok, es un decreto divino que en el futuro también había que hacer, pero ya no con estos, con otras trompetas. וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראיתם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושנתם מאויביכם. Si salen a la guerra en su tierra contra un enemigo que los ataque, tocarán un teruah con las trompetas y serán recordados favorablemente ante Hashem, su Dios, y así se salvarán de sus enemigos. En otras palabras, esto tiene un trasfondo espiritual, por eso dice es un chok, es un decreto divino, no entendemos por qué estos sonidos o qué hacen estos sonidos,
y son sonidos muy similares que usamos cuando tocamos el shofar en Rosh Hashanah. También los mismos nombres, Tequiyah, Teruah, el toque largo, los cortos. Uviyom simchatchem, uvemoadechem, uveroshei chodshechem, utekatem bachatzotzrot, al olotechem, al zivchei shalmechem, vehayu lachem lezikaron, lifnei elokechem, ani Hashem elokechem. En los días de regocijo que designen para celebrar la victoria sobre sus enemigos, como también en sus festividades y celebraciones de la luna nueva, tocarán un tequiyá en las dos trompetas sobre sus ofrendas comunales de ascensión y sus ofrendas festivas en promoción de paz, y esto será un recordatorio ante su Dios: soy el eterno su Dios. Entonces, en resumen, tenemos 6 diferentes tipos de secuencias. Tenemos para reunir el pueblo, que es una tequiyá en las 2 trompetas. Tenemos para reunir los príncipes, que es tequiyá en una sola trompeta. Tenemos para dirigir al campamento del este a salir, que es largo, corto y largo. Después el campamento del sur para que salga, que es otra vez el tequiyá, teruah, tequiyá, que es largo, corto y largo, para invocar, digamos, la gracia de Hashem cuando estamos en guerra, que es una teruah, y para acompañar la luna nueva y otros momentos festivos, de tocar tequiyá en todas las trompetas. Con esto terminamos el Humash de hoy.